Buenas tardes. ¿Listos? Vamos a continuar. Ya hemos visto en nuestra declaración de fe que creemos en Dios Hijo y hemos ya confirmado cómo Jesús es Dios y cómo Jesús es completamente hombre. No le quite nada ni a su divinidad ni a su humanidad. Amén. ¿Cuántas naturalezas tenía Jesús? ¿Cuáles son? Divina y humana. ¿Y cuántas personalidades? ¿Cuántas voluntades? Ya se me equivocaron. ¿Cuántas voluntades? Son dos unidas, no se les olvide, porque si le quita una, entonces ¿dónde está la humanidad? Él tenía voluntad divina, pero también tenía voluntad humana. Él tenía emociones divinas, pero también tenía emociones humanas. Él tenía una mente divina, pero también una mente humana, pero es una sola persona en el Hijo de Dios, no se le olvide. Si usted le quita la voluntad humana, las emociones humanas y el pensamiento humano, si usted se lo quita, usted está presentando un medio hombre, no un hombre completo. Y Jesús fue completamente 100%, ¿qué dijimos? Hombre. Por eso es importante, ese es el misterio. ¿Cómo es que se une la voluntad del hombre con la voluntad divina? Ese es el misterio de Dios, es el milagro que precisamente se hizo en la encarnación de Jesús y que no podemos ir más allá. Así que no acabe como alguno de los pensamientos equivocados que vimos acerca de Jesucristo. Creo que fuimos claros, ¿verdad? Bien, vamos a terminar con Jesucristo, creemos en el Hijo de Dios, terminando de ver las razones de su encarnación. Dijimos que hubo razones del por qué Jesús se encarnó, tomó completamente la forma humana. Y la primera, dijimos que una de esas razones fue porque había que revelar a Dios, ¿a quién? A los hombres. Dijimos en Juan 1:18, ya habíamos visto estos puntos, Juan 1:18 habíamos dicho que dice el texto, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Quién lo ha visto a Dios? Nadie. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, vamos a responder otra vez la pregunta. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie jamás. Pero sí hay ya alguien que nosotros conocemos que sí lo conoce. ¿Quién es? Jesucristo. Él sí, porque es una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él es el que nos lo puede dar a conocer. ¿Quién nos puede dar a conocer al Padre? Cristo. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una vez más, el pasaje nos está diciendo, mis hermanos, que el único que nos puede revelar para conocer a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién conoce a Dios? Absolutamente nadie. Solo aquellos a quienes se les ha revelado. Hoy podemos decir entonces, ¿quién conoce a Dios? Usted y yo le conocemos. Amén. ¿Quién conoce a Dios? Nosotros. ¿Quién nos lo ha revelado? Cristo. Le estamos conociendo a Dios. En estos días Dios nos ha revelado, se nos ha sido revelado a los hombres en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nadie vio jamás a Dios, pero quienes vieron a Cristo, nosotros no nos tocó verlo, porque más bienaventurados somos, dijo Jesús, más bienaventurados son aquellos que creen en mí sin verme. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero durante 3 años hubo quien vio a Jesús, y Jesús a través de su vida reveló a los hombres a Dios. Amén. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Absolutamente nadie puede conocer a Dios por sí mismo. La única manera de conocer a Dios es porque Dios toma la iniciativa y se da a conocer a nosotros
a través de Cristo. De lo contrario sería imposible. Diga, imposible conocerlo sin Cristo. Con Cristo podemos conocerlo. Amén. Esa es la razón de la encarnación del Hijo de Dios. Esa es una de las razones principales por qué Jesús se tuvo que hacer completamente hombre, para que los hombres pudiésemos conocer en Cristo a Dios. No existía otra manera en que nosotros los hombres pudiésemos conocer a Dios. La única manera es Dios tomando la iniciativa desde la eternidad. Desde antes de la creación del mundo, se pusieron de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dijeron, bueno, como nosotros lo sabemos todo, en tal tiempo vamos a enviar al Hijo y a través del Hijo los hombres van a conocer a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, 3 personas en un solo Dios verdadero. Hoy nos dice Cristo, mis hermanos, a ti y a mí. Hoy nos dice Cristo, conóceme que yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Solo en Cristo podemos conocer a ese Dios. Isaías 43, vaya conmigo ahí, versículo 10 al 11. Isaías 43, verso 10 al 11. Vamos a ver 3 razones de su encarnación y las 3 razones son muy elementales. Tú vas a ver cómo se ligan una a otra, ¿no? Isaías 43, verso 10 al 11. ¿Lo tenemos? Dice, vosotros sois mis testigos. ¿Qué somos? Testigos. ¿Y qué hace un testigo? Dígame, ¿qué hace un testigo? Un testigo es aquel que ocularmente dice, yo lo vi, yo lo conocí, yo sé que Él es. Nosotros somos testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién está hablando? Dios. Dios tomando la iniciativa hacia nosotros. Fíjense bien, Él toma la iniciativa y nos está diciendo que nosotros somos testigos para hablar de Dios. Tú eres el único testigo ahí en tu barrio, en tu colonia, que tiene que hablarle a la gente de ese Dios que conoces. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Tienes que ser un testigo y estar bien seguro y bien convencido que conoces a tu Dios, que has creído en Él, que lo entiendes y que hay cosas que a lo mejor yo no entiendo completamente la Trinidad, pero creo lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está mi Dios, ¿no? Creo en Él, ese Dios que está diciendo aquí la Biblia. Otro texto, Isaías 44, 6 al 8. Isaías 44, versículos 6 al 8. ¿Lo tienen? Así dice el Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero. Cuando dice yo soy el primero y el postrero, está diciéndonos en una manera contundente que no hay otro fuera de Él. Él es el principio, Él es el fin. Él existe por sí mismo, ¿sí? Y fuera de mí no hay Dios, dice. ¿Y quién? Dice, ¿quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anunciéles lo que viene y lo que está por venir. No teman, no se amedrenten. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego ustedes otra vez son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ese Dios que se nos está mostrando en la Escritura es el Dios que Cristo vino a revelarnos en persona. Si Cristo vino a revelar a Dios a los hombres, mis hermanos, entonces el cristiano tiene la tarea de por vida. El cristiano tiene la tarea de por vida conocer muy bien a su Dios. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos se dan la tarea de conocer muy bien a su Dios? ¿De verdad lo estás haciendo o nomás me estás dando un guayabazo? Sí. No, que sea cierto, que realmente te estás dando a la tarea de buscar y conocer a tu Dios. A veces, mis hermanos, somos como la novia, seremos como la novia que está deseosa de conocer a su príncipe azul. Ahí está ella y la invita a pasear, la invita a ir al cine y de esa manera le está conociendo, ¿verdad? Aquel novio. Bueno, mis hermanos, nosotros necesitamos conocer a Dios. Necesitamos tener una relación como de esposos con Dios, intimidad con Dios. No podemos llevar los días en una manera indiferente. No puedes amanecer y despertar sin tener en tu mente a Dios. No puedes descansar en una cama y dormir en paz si en tus pensamientos no está Dios. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Imagínense, somos a quien nos dio el privilegio por Cristo de conocerlo y no le conocemos. Tenemos que darnos a esa tarea. Jeremías 9, 23 y 24, Dios nos exhortó a esto. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Esta es la firma de Dios, mis hermanos. Hagan de cuenta que Dios está poniendo su sello. Así digo yo. No se alabe el sabio en su sabiduría. Así que, mi hermano, no te alabes porque estás conociendo en el conocimiento, ¿verdad? Ya estuve en el instituto y ya me dieron mi papel y wow, tengo un certificado de diploma. ¿Y qué? Si en tu vida personal realmente no hay una relación donde tú muestres que conoces a Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábense en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y qué, y conocerme que yo soy Jehová. ¿Cuántos pueden decir: yo estoy aprendiendo a conocer y a entender a Dios? Es decir, no solamente lo estoy conociendo, estoy entendiendo cosas que antes no entendía que tienen que ver con Dios en mi vida. Hay gente, mis hermanos, que le echa la culpa a Dios en todo, no lo conoce, no lo entiende. A mí me tocó conocer una mujer en la otra iglesia antes de ser llamado para venirme acá donde estábamos pastoreando, y yo recuerdo que había llegado a la iglesia esta mujer, pero venía amargada, como quejándose con Dios y diciendo: ¿por qué se llevó a mi marido? ¿Y saben cómo murió el marido? Se suicidó por sobredroga, pura coca, bien cocaíno hasta, y se ahorcó, se suicidó. ¿Ustedes creen que Dios se lo quitó? A ver, ¿se lo quitó Dios? No, hermanos. Dios conoce nuestros días, ciertamente, de los cuales dice la Biblia no vamos a pasar, pero es muy diferente. Dios conoce el día en que vamos a morir cada uno de nosotros y de qué manera vamos a morir. Ahí está una prueba. Este señor murió por una sobredosis. ¿Sobre qué? Dosis de droga. Dios no tiene nada que ver en eso. Eso no es conocer ni entender a Dios. Y bueno, con el paso del tiempo, aquella mujer, escuchando la palabra de Dios, fue comprendiendo cosas y entendiendo cosas, entendiendo a Dios. Así nosotros. Amén. Tenemos que conocer y entender a Dios porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él desea. Deuteronomio 7:9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Lo tenemos?
Mire cómo comienza este versículo. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Qué dice? Fíjese, es una invitación. Conoce. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Fiel. Todavía te dice cómo es contigo. ¿Dios qué? Fiel. Él no es como nosotros los hombres, mis hermanos. Nosotros fallamos, nos equivocamos, no somos fieles. Él sí es fiel. Todo lo que Él ha prometido para ti, Él lo cumple. Él lo cumple, porque Él es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí la palabra, cuando dice conoce, la palabra conocer viene de una palabra hebrea, en hebreo es yada, con y, yada, que significa descubrir, experimentar, teniendo una relación íntima. En otras palabras, hagan de cuenta que está diciendo Dios, conoce, es decir, descubre, experimenta a través de una relación íntima conmigo, que yo soy un Dios como fiel. Qué bonito, mis hermanos, es cuando llegamos a experimentar, a descubrir en nuestra vida a nuestro Dios. ¿No lo creen? Qué maravilloso es, la verdad, descubrir a ese Dios, experimentar a ese Dios que Él se da a conocer a nosotros de maneras. Por ejemplo, yo viví una experiencia, tenía como 3 años casado y mi esposa, a lo mejor ya he compartido esto, mi esposa tuvo un accidente en carretera. Se volcaron, iba ella, iba la esposa del pastor Toño Ortiz, que son hermanas, ellas dos, iba otra cuñada mía, eran 3 hermanas que iban juntas en el vehículo, iba mi hijo el mayor, que tenía 2 años en ese tiempo, mi esposa estaba embarazada del segundo hijo, y la verdad, no voy a hacerte largo la historia, sino simple y sencillamente mostrarte cómo tú descubres, cómo tú experimentas a tu Dios. Cuando yo fui, porque teníamos que ir con el Federal de Caminos, después de verlos a ellos en el puesto de socorros, que estaban todos bien, y cuando fuimos hacia el lugar del accidente y vi el carro, en la manera que quedó el carro, créame, que yo dije, no puede ser posible. El carro estaba completamente aplastado. ¿Y saben quién estuvo ahí en el volante, en el vehículo, hasta el último momento en que se paró? Mi esposa, que ella es la que iba manejando, embarazada. Sus golpes nada más fueron de sus piernas hacia abajo. Todas sus piernas estaban completamente moreteadas del golpe, pero su vientre fue cuidado. El doctor nos había dicho que no iba a amanecer bien nuestro hijo, pues amaneció súper bien, que por eso le pusimos el nombre Isaac, ¿qué significa Isaac? ¿Qué significa? Bueno, pues algunos que conocen a mi hijo, la verdad, vaya que nos hace reír. Hace honor a su nombre porque tiene una gracia de Dios. Por un lado, ahí está la mano de Dios. Por otro lado, el ver un carro como queda en tales circunstancias y ver que todos sobrevivieron, mis hermanos, solamente la mano de Dios pudo hacer eso. Ahí es donde tú dices, híjole, qué especial eres, mi Dios, que tienes todo bajo control y tienes un plan para esta familia. ¿No lo creen? Fíjense, qué hermoso, qué maravilloso ese Dios que tenemos. Dios espera que cada uno de nosotros, por Cristo, que somos hechos sus hijos, mis hermanos, no solamente le aprendamos a conocer, sino aprendamos a depender. Porque el conocer a Dios nos debe de llevar a depender de Dios. ¿A qué nos debe de llevar el conocer a Dios? Depender de Dios. Por ejemplo, los que son papás, ¿cuántos papás tienen hijos chicos todavía? ¿Alguna vez tu hijo chiquito ha llegado a la casa de la escuela
preocupado, angustiado. ¿Irá a haber comida ahora? Sí, alguien tiene un hijo de 5 años que llega así bien preocupado, bien angustiado del colegio. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque el hijo, ¿cómo llega el hijo? Confiado, depende de sus papás. Él está seguro que ahí en la mesa, cuando él se siente, le van a servir su plato de... Así el papá le haya sudado, pero él está bien confiado. Así debemos de ser nosotros con nuestro papá. Para eso le conocemos, para estar bien dependientes de Él. Esa es la razón de conocer a Dios. Esa es la razón del que Dios espera que tú y yo le conozcamos. Mira, vamos a otro texto que nos habla también de conocer. Juan 17:3. Juan capítulo 17, versículo 3. Vamos a terminar con este texto para pasar a la segunda razón de la encarnación. Si no, nos quedamos en uno, ¿verdad? Juan 17:3. ¿Lo tienen? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo quiero centrarme aquí en la palabra que te conozcan. La palabra conocer, en griego, es ginosko, con G de gato, ginosko, con K al final, ginosko, esa es la palabra griega, y significa conocer en un sentido de una relación íntima, conocer en un sentido de una relación íntima como de un esposo con su esposa. A ver, ¿quién conoce mejor a un hombre que está casado? ¿Quién? La esposa. La esposa es la primera, aún antes que los hijos. ¿Quién es la primera que lo conoce? ¿Por qué lo conoce? La esposa sabe muy bien cómo le gusta usar sus calcetines, cómo le gusta... No, la esposa sabe todo del marido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todo. Hasta si ronca en la noche o no ronca. Todo. Bueno, fíjense, en ese sentido de intimidad, está hablando de que debemos conocer a Dios en una manera íntima. Nos tenemos que dar a esa tarea de tener esa relación con Dios en esa manera íntima con Él. A mí me encanta cuando he conocido hombres de Dios que me llevan años de ventaja en el ministerio, en la relación con Dios, porque de repente les oyes hablar a ellos y decir, anoche estaba hablando con Dios y híjole, y les oyes como si fuera su esposa. Como si fuera su misma esposa, o él es la esposa y el esposo Dios, ¿verdad? Así en esa relación tan íntima que dices, wow, yo quiero tener esa relación con Dios. Dios me dijo tan claro esto y lo hacía tal cual. Así nosotros tenemos que aprender nuestra relación con Dios. Amén. Bien. Ahí está la primera razón de su encarnación, revelar a Dios a los hombres. Vamos a la segunda razón. La segunda razón de la encarnación de Jesús, mis hermanos, yo dije que tiene una hilación. La segunda es revelar al hombre verdadero o al verdadero hombre. ¿Cuál fue la segunda razón de su encarnación de Jesús? Revelar al verdadero ¿qué? Hombre. No hay excusa para nosotros los cristianos, varón y mujer. Escúchenme, hombres y mujeres, no hay excusa para decir que no se nos dio un modelo para nosotros seguir a ese modelo. Es como cuando tú vas a un fraccionamiento y vas a comprar una casa. Cuando tú vas a comprar una casa, ¿qué es la primera casa que te enseñan? ¿La casa qué?
modelo. ¿Y cómo te pintan la casa modelo? No, las mejores puertas, la mejor cocina integral, las mejores camas, ¿sí o no? El piso. Te la entregan sin nada, pero la casa modelo, a lo mejor tú no puedes invertir lo que en la casa modelo te están pintando, pero sí te la pintan, ¿a poco no? Bueno, acá no es pintado, acá es real. Dios nos proporcionó al verdadero hombre, Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23. ¿El verdadero qué? Hombre. Primera de Pedro 2, 21 al 23, por favor. Dice ahí, ¿lo tienen? Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos ¿qué? Sanados. Fíjese qué pasaje tan claro que se nos pone aquí, que se nos está diciendo que Cristo Jesús, para eso fuimos llamados, para que sigamos sus pisadas. Él es el hombre ideal, mis hermanos. Cristo fue en su humanidad el hombre ideal para Dios. Recuerde que ese hombre ideal en el principio se perdió. ¿Cuál fue el primer hombre ideal que se perdió? Adán. Adán falló, pecó, desobedeció y solo encontramos desde entonces una triste versión del hombre. Pero Dios, mis hermanos, hizo un nuevo hombre en Jesús. Un nuevo hombre sin pecado, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, mis hermanos, nunca pecó, sin embargo, sufrió a fin de que usted y yo llegásemos a ser libres del pecado y podamos ir en busca de ser semejantes a Él, porque esa es la promesa de Dios. Jesús enfrentó sus sufrimientos con paciencia, con amor, con perdón. Se nos dice hace un rato que Él no maldecía, se nos dice un rato que Él encomendaba su causa al que juzga justamente. Bueno, ahí está el hombre ideal que debemos seguir sus pisadas como ejemplo. Para eso se encarnó, para que nosotros tengamos un modelo a seguir. Dice en Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Amados, ahora, dice Juan, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo regrese en su segunda venida, ¿qué va a pasar? Seremos como... ¿Cuántos anhelan este día? ¿De verdad lo anhelas? ¿Tienes ese deseo de decir, híjole, imagínate llegar a ser como Cristo? ¡Qué bendición! Ya no voy a maldecir a nadie. Ya no me voy a enojar con nadie. Ya no voy a pensar mal de nadie. Ya no voy a hablar mal de nadie. Ya no voy a entrar en chismes. ¿A cuántos dicen amén? Ahora sí. Pues ahí dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Otro texto, Romanos 8:29.
Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Lo tienen? Dice, porque a los que antes conoció, ahí está la omnisciencia de Dios, que Él conoce todo, ¿verdad? Anticipadamente. Porque a los que antes conoció también los predestinó, los eligió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo nos está diciendo claramente a ti y a mí el propósito por cual fuimos escogidos en Cristo Jesús. Todos los que hemos creído hemos sido escogidos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y para qué fuimos escogidos en Cristo Jesús? Para que seamos hechos, es decir, aquí habla de la transformación, la obra del Espíritu Santo de santificarnos para hacernos a semejanza de Jesucristo en su humanidad, semejantes a Él, que ya no maldecimos, que perdonamos a aquel que nos ofende, ¿verdad? Ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios tiene este plan tan determinante de querernos hacer como su Hijo Jesucristo? ¿Por qué? Porque no hay otro hombre igual. No hay otra mujer igual que pueda buscar un modelo para decir, híjole, debo de ser así. No lo hay. El único modelo que tenemos, mis hermanos, a seguir es Jesucristo. Y es a través de Jesús, mis hermanos, que Jesús puede levantar una nueva generación de hombres y mujeres en medio de un mundo cada día perdido. Mis hermanos, cada día tenemos un mundo terrible. Usted va a su trabajo y si eres el único cristiano, ya te has de imaginar el ambiente de todo tu trabajo, ¿sí o no? Terrible. Pero en medio de aquello, Dios te puso ahí para ser un modelo de mujer y un modelo de hombre, como Cristo. Así debe de ser. Así es como el Señor quiere que tú y yo lo seamos. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Dios va a realizar esta transformación en nosotros para hacernos como Jesús? ¿Qué va a usar Dios para formarnos? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Esto es lo que Él va a usar. Esta es la regla que Él usa para conformarnos conforme a la imagen de su Hijo. Una regla que usa el Espíritu Santo. Y aunque te resistas, aunque tú digas, no, así yo soy, pues sí, pues aunque seas tú así, Él no te va a dejar así. Segunda de Timoteo 3:16, ¿lo tienen? Toda la Escritura, ¿cuánta? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, aquí la palabra perfecto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice aquí, a fin de que el hombre, esta palabra hombre es antropos en griego y está incluido entonces en antropos varón y mujer. No se refiere solo al hombre, se refiere a los dos, varón y mujer. Dios va a usar su palabra, es la palabra el medio para conformarnos a ese hombre ideal que es Cristo Jesús. Por la palabra Dios te va a enseñar. Y vaya que algunos de nosotros ocupamos que se nos enseñe muchas cosas, porque estamos mal enseñados, mal educados. A muchos de nosotros ni siquiera nos enseñaron, a lo mejor nuestros padres, a decir gracias. Y no saben decir gracias. Llegaron a casa, comieron y ni siquiera, oye, estuvo muy rica la comida, muchas gracias, mi amor. Papá, mamá, estuvo muy rica la comida, muchas gracias.
Necesitamos ser enseñados. Hay muchas áreas en nuestras vidas que así no es Jesús. Jesús hombre, el hombre ideal, Él no fue así. Él no era así. Y Dios no quiere que seamos así. Nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir aquellas cosas que se tengan que corregir en nosotros. Nos va a instruir para ser hombres y mujeres honestos, rectos, justos, que caminemos en la verdad y no en la mentira. Jesús es el verdadero hombre. Entonces, mis hermanos, que a pesar de las anomalías y las injusticias de los hombres hacia Él, nunca impidieron que Él fuese la clase de hombre de Dios que tenía que ser. Voy a repetir esto porque a algunos de nosotros nos falla esto, ¿verdad? Cristo fue el verdadero hombre que a pesar de las anomalías y las injusticias de los hombres, no impidió esto que Él fuera la clase de hombre de Dios que tenía que ser. Fíjese lo que estoy diciendo, que eso debe de pasar en la vida de nosotros, ¿verdad? Es decir, una mujer casada no puede usar el pretexto de decir, no, es que mi marido, y por eso yo no puedo ser esa clase de mujer que Dios espera de mí. No, tienes un hombre ideal enfrente de ti, el cual tú tienes como meta, como tarea en tu cristianismo para ser como Él, que es Cristo Jesús. Y no importa las anomalías y no importa las injusticias que haya contra ti, es que eso no impida que tú seas la clase de hombre o mujer que debes de ser delante de Dios. Amén. Nada nos debe de impedir, mis hermanos. Nada, absolutamente nada. Mire, déjeme leerlo esto por último, entre las cosas que Cristo espera que usted y yo lo hagamos. Mateo 5, verso 38, en adelante, por favor. Vea la clase de vida que Cristo espera de nosotros. Mateo 5, verso 38, por favor. ¿Lo tienen? Dice ahí: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. A algunos todavía les encanta eso, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús vino a perfeccionar la ley. Y dijo, pero yo les digo, no resistan al que es malo. No hagas, ¿no qué? No lo resistas. Fíjense qué sabiduría, mis hermanos. Da un coraje, ¿verdad? Cuando tú a lo mejor con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, hiciste algo para que de repente alguien venga y te lo robe. ¿Sí o no? Pero no lo resistas. ¡Qué sabiduría! Porque si te pones a resistir, ¿cuántos resisten? No, es que te dan un balazo y ahí quedaste. ¿Sí o no? El Señor nos está enseñando el orden correcto. No resistas. Mira, yo sé que eso lo hiciste con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pero yo soy tu Dios, yo lo veo todo, yo lo sé todo, no te preocupes. Lo vas a volver a recuperar y 3 veces más. Pero a veces, mis hermanos, somos muy terrenales, ¿eh? Por eso somos de carne y hueso. Estamos apegados a la tierra y nos cuesta trabajo. Pero dice, no resistas al malo. Antes, dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? No, hombre, ¿quién le va a poner la otra? ¿A poco al que me pegó le voy a decir, pégame, pero ahora acá, ven? No está diciendo eso, mis hermanos. Hay un sentido de enseñanza en lo que Él está diciendo. Lo que está diciendo es que si alguien, ¿qué pasa comúnmente, mis hermanos, cuando alguien nos golpea? Yo una vez, mire, les voy a platicar lo que me pasó hace muchos años. Cuando recién estaba comenzando Casa de Oración, yo era un solterito y venía con algunos hermanos y hermanas a la reunión, veníamos a la oración. Y
y veníamos por la de 8 de julio, caminando. Y así como veníamos caminando, de repente un joven en una bicicleta, como yo iba en la orilla, me dio que me tumbó. ¡Paz! Caí, imagínense cómo me levanté del suelo. A perseguirlo, ¿no? Porque sí da coraje, ¿verdad que sí da coraje o no? Pero sin embargo, con el tiempo te das cuenta que así no es. Así no es. O sea, si alguien te quiere pelear, mira, ni le sigas el juego. Que eres un gallina, que eres un cobarde. Sí, soy, ándale, Dios te bendiga, Dios. Al final de cuentas, mis hermanos, es más sabio hacer eso. ¿No lo creen? No resistas al malo, ponle la otra mejilla, dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. O sea, está hablando de no resistencia. No. Y no me pregunte cosas que a lo mejor, porque alguien me va a decir, ay, pastor, ¿y qué si un día mi esposa delante de mí? No me pregunte cosas que solamente Dios sabe que no va a permitir. Claro, yo no voy a dejar que, imagínese un ladrón ahí, si estoy viendo que está maltratando a mi esposa, pues lógico, yo sí le voy a entrar. Pero Dios no lo va a permitir, porque Él no quiere que yo haga eso. ¿Sí lo entiende? A ver, ¿sí lo entiende? Sí. Así que no se me vaya al extremo, porque luego al rato salen con sus preguntas, hermanos, de que... De verdad, en serio, ¿eh? El que quiera ponerte a pleito, entonces, y quitarte la túnica, ¿qué dice? Dale la capa. Al que quiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él, ¿cuántas? 2. En aquel tiempo se decía que eran los soldados romanos los que obligaban al cristiano a que llevara su carga. Y entonces por eso se decía, no lo lleves 1 milla, llévasela, ¿cuánta? Da el extra. ¿Sí? Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos. Fíjense la clase de vida que Jesús viene a traernos. ¿Amad a quién? Hay que aprender, hermanos. No me diga que no. Yo he ido aprendiendo. No le voy a decir que así soy desde que conocí al Señor, porque también yo me prendía. Cuando entré a trabajar en el 91 a vender carros, mi esposa es testigo que tuve un gerente de ventas que, mire, me hacía la vida imposible. Y un día le dije a mi esposa, me dan ganas de quitarme el manto sagrado. Y me dijo mi esposa, pues te lo quitas y yo te agarro a cazuelazos. No se crean. No es cierto. No, pero me dijo, no, te lo quitas y así te va a ir, ¿eh? Mejor obedece a Dios, que te dice Dios que hagas. No, pero es que ya no lo aguanto, ya me cansó, ya me enfadó. Y mire, así como de esas veces que le soban a uno la espaldita, calma, Nerón, calma. A veces necesitamos aprender, hermanos, tenemos que aprender de muchas cosas, muchas maneras. Mire, y gracias a Dios por mi esposa que me ayudó a entender cuál era el mejor camino. Y al final fue el que corrieron al gerente de ventas, me lo quitaron y me fue mejor, gracias a Dios. Pero sin que tú tuvieras que hacer nada. Es Dios el que hace todo. ¿Cuántos dicen amén? Así que por eso obedezcamos a Dios, amemos a los enemigos, bendigamos a los que nos maldicen. Fíjense, a mí me ha tocado hasta tener en casa hospedado gente que en un tiempo hasta nos llegó a maldecir. Llegó un momento en que tuvieron necesidad y yo le dije a mi esposa, bueno, pues un tiempo, que se vengan a la casa. Para algo Dios nos bendijo con la casa, que sea de bendición para algunos. Y recibimos maldición muchas veces. Bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un bien a aquellos que nos aborrecen. Orad por los que nos ultrajan y nos persiguen para que seamos hijos de vuestro Padre. Ay, por favor, díganme porque se me está yendo el tiempo, luego tomo de más, ¿verdad? Pero ahí está, mis hermanos. Esta es la clase de vida que Cristo
desea que tengamos. Por eso es otra de las razones de su encarnación, para revelar al verdadero hombre. Y Cristo lo hizo, mis hermanos, para que no diga, no, Él lo hizo. Lo que nos dice que hagamos, Él lo hizo. Amén. Así que aquí nos vamos a quedar y vayamos conociendo a nuestro Dios, del cual creemos, pero también aprendamos a vivir como Él espera de nosotros. Dios les bendiga.